I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Hola Iglesia, sean todos bienvenidos a nuestro domingo online. Aquí les habla Javi desde Villa Alemana. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí conectados, los que están llegando. Aprovechemos estos minutitos de compartir el link. Saludo a nuestros amigos y familia de Valparaíso, Santiago, Rancagua y donde quiera que nos estén mirando, ¿cierto? Sean bienvenidos a nuestro servicio especial Semana Santa. Hoy celebramos, hoy recordamos que Jesús ha resucitado, ¿cierto? Desde tempranito en la mañana nos reuníamos en nuestros talleres que nos entregaron herramientas para la vida. Queremos familias saludables porque Dios quiere restaurar familias, Dios quiere restaurar matrimonios, Dios quiere que hagamos las cosas mejores, y qué mejor que entregándonos herramientas a través de su palabra. ¿Para cuántos fue de bendición este taller? ¿Para cuántos quedamos ahí con gusto a poco, ¿cierto? Se vienen más cosas, así que atentos a eso también. Luego por la tarde nos vimos con Vive Kids, aprendimos 3 puntos súper importantes, si alguien los recuerda los quiere escribir ahí en el chat. El primero de ellos era, ¿cierto?, que Jesús tomó nuestro lugar. Luego aprendimos que Él nos ama con un amor, ¿cierto?, incomparable, que nadie nos ama más que nuestro Dios. Y en tercer punto decíamos que tenemos un regalo inmerecido. ¿Y cuánto creemos en eso? Que hay un regalo para ti, que hay un regalo para mí, que hay un regalo para este mundo, que tenemos esperanza, tenemos salvación, y todo eso lo encontramos en nuestro Dios, en Jesús. Y hoy tenemos un mensaje, ¿cierto?, enfocados en eso, así que todavía tenemos tiempo para compartir el link, aún tenemos tiempo, ¿cierto?, para bendecir a otros, así que te invito a que lo puedas hacer. Pero ahora vamos a escuchar un mensaje, más que un mensaje, un saludo de nuestros amigos de Valparaíso. Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Gusto saludarles aquí como familia, contentos, felices de poder estar conectados vía online con todos nuestros hermanos de Valparaíso, Santiago, de Villa Alemana, de Rancagua también, y todos nuestros invitados que hoy se conectan vía online. Bienvenidos en el nombre de Jesús a celebrar esta Semana Santa, el cual Dios nos va a traer mucha palabra de edificación para la iglesia y para cada una de nuestras vidas. Así es, queremos saludarles a todos y recordarles que esta semana tenemos un tema importante, y es que aprovechamos esta oportunidad para reconocer que nuestra salvación, nuestra libertad fue pagada principalmente por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y nosotros como iglesia conmemoramos y agradecemos a Dios que Él haya pagado el precio por nuestra libertad. Así que manténgase conectado con nosotros, manténgase conectado con la programación que tenemos durante cada semana, y que el Señor nos siga ayudando como iglesia a seguir llevando esta palabra de evangelio, que mucha gente la necesita y que sigue siendo la respuesta a la sociedad. Que Dios le bendiga, y le enviamos un saludo desde Viña del Mar. Saludos. Chao. Chao. Gracias José Manuel Liz por ese saludo, gracias por estar siempre edificando a la iglesia. Un abracito para Joaquín. Ahora viene nuestro tiempo de adorar al Señor, así que ahí donde estén con todas sus fuerzas, adoremos junto a nuestro Dios, y luego viene la palabra, así que atentos a lo que viene.
recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
Hola Viva Iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio especial de Semana Santa. Queremos, ¿cierto?, oír palabra de Dios y un mensaje, por supuesto, relacionado a esta fecha tan importante como lo es Semana Santa y Domingo de Resurrección, ¿cierto? El Evangelio no tendría ningún poder si no es gracias a la resurrección. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, así que le quiero invitar a que esté muy atento a lo que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas. Vamos allá, libro de Juan, en el capítulo 20, Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, el versículo 19 dice de esta manera, dice: al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Seguramente al leer este versículo, a lo mejor cuesta situarnos en qué contexto o en qué periodo de tiempo se dice esto, ¿ya? Así que vamos a poner un poco de contexto para que luego, al volver a leerlo, lo entendamos de mejor manera. 3 días antes de este versículo, de lo que acabamos de leer, estaba ocurriendo un hecho muy importante en la historia de la humanidad. Jesús estaba siendo entregado, golpeado, maltratado, crucificado, muerto y sepultado. Eso ocurrió 3 días antes, ¿ya? La Biblia nos relata que Jesús estuvo 3 días y 3 noches muerto, ¿ya? En una tumba, en una fría tumba. Y esa era la situación 3 días antes de lo que acabamos de leer. Todos entendemos lo que significaba para los discípulos, ¿cierto? Que su maestro, que su pastor, que su guía estuviera muerto, ¿ya? A todos quienes pierden un familiar querido hay dolor, hay sufrimiento, hay pena. Y eso era lo que estaban viviendo y lo que estaban expresando los discípulos de Jesús. Eran ellos los que estuvieron de cerca con Jesús. Eran ellos los que habían visto la obra y la vida de Jesús, ¿cierto? Habían visto sus milagros. Entonces, cuando Jesús fue entregado, fue maltratado, fue crucificado, fue muerto y sepultado, ellos se llenaron de temor, porque había un contexto en ese entonces en donde había persecución contra los que seguían a Jesús. Entonces, si nos ponemos en la piel de los discípulos, podemos entender el miedo que ellos sintieron, podemos entender la soledad, la preocupación, esa sensación de abandono. Su maestro ya no estaba con ellos. Si bien Dios les había dicho que Él iba a resucitar, era una promesa, era una palabra que Dios había hecho, que había dicho, pero en ese momento Jesús estaba muerto. Entonces, fueron 3 días muy malos, muy tristes para los discípulos. 3 días de temor, 3 días de angustia tal vez, ¿ya? Pero ocurre algo en la madrugada del primer día de la semana. La Biblia dice que la madrugada, ya este detalle es muy importante, la madrugada del primer día de la semana, ¿ya? O la madrugada del domingo, para que sea más fácil entenderlo, ¿ya? Ocurre un maravilloso milagro y es que Jesús dejó la tumba, se levantó de entre los muertos y ocurre el milagro de la resurrección, ¿ya? Y bajo este contexto, ¿ya? Es que leemos el versículo que tomamos al inicio y lo voy a volver a leer para que lo entendamos de mejor manera. Juan capítulo 20, versículo 19, y vamos a leer hasta el versículo 23, y dice: al atardecer del primer día de la semana. Recordemos que Jesús resucitó en el amanecer del primer día de la semana. Y acá está diciendo al atardecer, ¿ya? Ya casi pasó un día. Al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo:
reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no les perdonen los pecados, no les serán perdonados. Entendemos mejor ahora el versículo. Porque en el versículo 19, ¿ya?, el escritor comienza diciendo que es el mismo primer día de la semana. El mismo día en donde Jesús resucitó. ¿Ya? La versión 1960 lo expresa de esta manera y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De cuál día? Del día que Jesús resucitó. El primer día de la semana. Es como si Juan a propósito nos estuviera diciendo: oye, este es el mismo día en donde Jesús resucitó. El mismo día en donde ocurrió la resurrección, ¿ya? Pero hay algo que le sigue y que a lo mejor tampoco tiene mucho sentido. Dice: las puertas estaban cerradas. ¿Por qué? A puertas cerradas. A puertas cerradas, ¿sabe? Los discípulos estaban a puertas cerradas por temor a los judíos, ¿ya? Imagínense, puertas cerradas. Los discípulos están escondidos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Quiénes? Los discípulos, los mismos que estuvieron con Jesús, los mismos que comieron con Jesús, que estuvieron cerca de Jesús. En ese momento tenían miedo. Entonces, ¿cómo es posible? Nos preguntamos, ¿cómo es posible que estén con miedo? Nosotros ahora tal vez lo miramos desde lejos y decimos: ¿cómo es posible que tuvieran miedo? ¿Ya? Es el primer día de la semana, es el día que Jesús triunfó, que Jesús está vivo. Abran las puertas, discípulos, salgan a celebrar, es hora de celebrar que Jesús ha resucitado, pero ellos están allí con puertas cerradas y llenos de temor. ¿Sabe cuál era el problema de los discípulos? Es que ellos aún estaban viviendo y pensando como si Jesús estuviera muerto. En sus mentes, ellos seguían viendo y seguían viviendo y pensando como si Jesús aún estuviera en una tumba, en una fría tumba, en un cuerpo inerte. En sus mentes Jesús estaba muerto. ¿Sabe, amigo? Muchas veces nosotros estamos en la misma situación que los discípulos. Tenemos nuestras mentes llenas de temor. Tenemos nuestros corazones llenos de miedo, llenos de temor. Y estamos a puertas cerradas con nuestros miedos. Estamos a puertas cerradas con nuestros temores, con nuestros dolores, con nuestras penas. Y nos sentimos derrotados por las dificultades de la vida y vemos que la iglesia parece que no funciona y que nada funciona. Las luchas que tenemos, ¿cierto? Estamos tan cansados por esas luchas, tan cansados por los temores que estamos sintiendo y es como que casi le dijéramos a Dios: tenemos motivos para estar así. Tenemos motivos para estar tristes, tenemos motivos para estar agobiados. Y es como que si el diablo estuviera ganando esta batalla. Pero ¿sabe? Alguien debe sacarnos de ese encierro. Alguien debe sacarnos de esa actitud miedosa, de esa actitud que nos amedrenta, de esa actitud que nos limita, que nos coarta, del miedo que nos hace encerrarnos, del miedo que nos hace que permanezcamos ocultos. Jesús se presenta a ellos en el verso 19 y lo primero que les dice: la paz sea con ustedes. ¿Qué saludo más adecuado? ¿Para quiénes? Para un grupo de personas que estaba angustiada, para un grupo de personas que estaba temerosas. Es que, ¿sabe? Cuando hay temor necesitamos que alguien venga a transmitir paz. Cuando hay dudas, cuando hay miedos, cuando hay oscuridad, necesitamos a alguien que venga a darnos luz, a alguien que venga a traer esperanza a nuestras vidas. Y Jesús fue lo primero que hizo. La puerta estaba cerrada y Él entró a ese lugar y les dijo: la paz sea con ustedes. Un saludo muy adecuado, amigo. ¿Sabes? Jesús quiere que tú tengas paz. Él está vivo. Y Dios quiere que tú sepas que Jesús está vivo, que está allí contigo. Estás a puerta cerrada, pero Jesús está allí contigo. Así que créele a lo que Dios hoy te está diciendo. La paz sea contigo. Sí, amigo, la paz sea contigo. En tu situación, en tu oscuridad, en tus puertas cerradas, Dios quiere que tengas paz y que reconozcas que Dios no está muerto. No tienes motivos para seguir viviendo como si Jesús no existiera, como si Jesús no pudiera hacer nada. Jesús está vivo y Él hoy te dice: la paz, mi paz, sea contigo.
Amigo, sí, Jesús está contigo. Y tienes que reconocerlo hoy porque Él está vivo. En el versículo 20 vemos también un detalle importante porque dice que dicho esto, le mostró sus manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos, cuando lo vieron, dice, los discípulos se alegraron. Ellos ahora se alegran. Ellos ahora comprueban que Jesús efectivamente está vivo. Y a lo mejor se preguntan, ¿cómo pudimos vivir en miedo sabiendo que Jesús estaba vivo? Pasó casi un día en donde nosotros estábamos viviendo llenos de temores sin saber que Jesús estaba vivo, que Jesús ya había triunfado. Él resucitó en la madrugada del domingo y era el atardecer del domingo que ellos seguían llenos de temor. ¿Sabe, amigo? Toda nuestra vida cambia en un momento. Todo el mundo se vuelve diferente. La existencia adquiere otro color, un nuevo propósito. ¿Sabe? Estamos en el primer día de la semana. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Tu vida tiene que cambiar. La forma en la que miras el mundo tiene que cambiar porque Jesús está vivo. Cuando Jesús aparece en nuestras vidas, todo, absolutamente todo cambia. No podemos seguir mirando a la vida con los mismos ojos. No podemos seguir, ¿cierto? Mirando a la vida con miedo. No podemos seguir a puertas cerradas. No podemos. ¿Sabe por qué? Porque ese miedo a puertas cerradas se transforma en esperanza a puertas abiertas. Abre tus ojos, amigo. Jesús está allí contigo. Por eso gózate en esta verdad. Tal como los discípulos se gozaron, se alegraron de que Jesús estuviera vivo. Alégrate porque Jesús está vivo. Para ir cerrando, en el versículo 21 al 23, Jesús no aparece solo para consolarlos, ¿ya? En estos versículos vemos tres cosas que Jesús hizo y cosas que Jesús hizo con sus discípulos para que vivan, ¿cierto?, a la luz de la resurrección, para que vivan no bajo un Dios muerto, sino que vivan a la luz de un Dios vivo, de un Dios resucitado. Y estas palabras, ¿cierto?, vienen a darnos a nosotros esa esperanza, vienen a darnos a nosotros esa luz de que tenemos a un Jesús resucitado. Lo primero, versículo 21, dice, como el Padre me envió a mí, yo así los envío a ustedes. Eso les dijo Jesús. Entonces, los envía al mundo tal como el Padre lo envió a Él. Él no quiere, ¿cierto?, que nosotros permanezcamos encerrados y temerosos. Él no quiso que los discípulos siguieran allí encerrados, llenos de temor, sino que les dice, vayan, yo los envío, los está sacando de ese lugar, de ese encierro, los está moviendo afuera, salgan de acá, abran las puertas y vayan, los está enviando. Entonces vayan, amigo, tú tienes que ir, donde tú trabajas hay gente que necesita oír, que necesita ver un poco de luz y tú eres esa luz, tú eres ese enviado, tú eres esa persona. En tu universidad, en tu oficina, en tu vecindario, la gente necesita ver un poco de luz, necesita ver que Jesús está vivo. Necesitan oír este mensaje, necesitan oír. Hoy día hay demasiada gente a puertas cerradas, demasiada gente encerrada en sus temores, demasiada gente encerrada y viviendo como si Dios no existiera, como que si Dios no pudiera hacer algo en sus vidas. Necesitan oír esta noticia. Jesús no está muerto, Él vive, Él ha resucitado. Y el modelo es el mismo, Él fue enviado y también nos envía a nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser un agente, para ir con un mensaje a quienes lo necesitan. Y nos envía a todos los lugares, a todas partes. Verso 22 está la segunda cosa que Dios nos pide. La primera es que Dios nos envía. Nos da una misión de ir. Y en el segundo punto, en el versículo 22 dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Esto es glorioso, porque simbólicamente aquí el Señor les entrega el Espíritu Santo. Entendemos por lo que está en la palabra de Dios que esto efectivamente se hizo efectivo 50 días después, cuando ellos en el libro de los Hechos reciben el Espíritu Santo. Y
Y el Espíritu Santo viene, ¿cierto?, a morar y se hace presente en la iglesia. Entonces, recordemos un poco lo que dijimos la semana pasada. El Espíritu Santo, ¿qué es? El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo habitando en nuestros corazones. Todo lo de Dios habitando en nuestros corazones. Y lo reciben todos aquellos que creen en Jesús. Entonces, esto significa que Jesús está capacitando a los discípulos para la misión que les dio. Dijimos en el primer punto que Dios les dio una misión. Bueno, el segundo punto, Dios te capacita para esa misión, te da las herramientas. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Qué recibirán? Poder. Recibirán poder cuando descienda el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Este libro de Hechos, este versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8, afirma que el Espíritu Santo les fue dado y nos es dado a nosotros, los seguidores de Jesús. ¿Para qué? Para darnos poder, para testificar en todo lugar. Dicho de otra forma, Jesús nos entrega la misión, pero también nos da el poder para cumplir la misión. Nos da la misión, nos envía al mundo, nos saca de ese encierro, nos saca de ese lugar de temor, de angustia y nos dice, vayan. Y junto con eso nos faculta, nos da el poder para poder cumplir esa misión. Y esto es buenísimo, tienes una misión y tienes el poder para cumplir esa misión. Y tercero, en el versículo 23 que leímos, es un versículo que tal vez nos puede llamar a confusión cuando lo leemos a la rápida. Dice así el versículo, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Aquí Jesús da instrucciones específicas de la misión que tenemos. Y la tarea que nosotros tenemos por delante tiene que ver con el perdón de pecados. Él les da poder a los discípulos, ¿cierto? A estos discípulos que están viviendo con un Jesús resucitado. Todos los que creemos en que Jesús vive tenemos este llamado, ¿cierto? Y esto es importante, no es que los discípulos y no es que nosotros tengamos hoy la facultad directa de perdonar pecados. Eso es una facultad propia de Dios. ¿Ya? Pero lo que Jesús aquí está diciendo, la idea que encierra este versículo, es que por medio de la predicación del Evangelio y de nuestros testimonios, ¿cierto? Tenemos y podemos poner a disposición de la gente el perdón de pecados. ¿Ya? En otras palabras, si predicamos, si hablamos de Jesús, se extiende la posibilidad y la oportunidad de que la gente reciba perdón. Pero si callamos, es como si negamos la oportunidad de que la gente sea perdonada. A eso se refiere este versículo. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Si hablamos, la gente tiene posibilidades de recibir perdón de pecados. Si callamos, cerramos esa posibilidad. Entonces, amigos, Jesús te da una misión. Jesús te capacita, te da poder para realizar esa misión. Y te da instrucciones claras que la gente necesita recibir perdón de pecados. Todo esto lo hace un Dios vivo, no un Dios muerto, no un Dios sepultado, sino aquel que se levantó de entre los muertos y hoy vive entre nosotros. Amigo, no necesitas vivir hundido en la tristeza y el temor o bajo el fracaso. Jesús está vivo. Y hoy te da una misión, y una misión que debes cumplir. Tal vez por años te has sentido abandonado por Dios, porque le fallaste, porque te caíste, porque frustraste tus sueños que tenías en Dios, porque sientes que tienes tantas cosas que te alejan de Dios. Pero sabe, amigo, necesitas abrir las puertas, necesitas salir de ese encierro, de ese miedo, de ese temor, mismo temor que sintieron los discípulos. No, Jesús está muerto, tenemos miedo, pero Jesús ya estaba vivo. Amigo, Jesús vive. No necesitas vivir en ese encierro de temor, en ese encierro de dudas, en ese encierro en ese encierro oscuro que te hace debilitarte, que te hace que te veas menos de lo que eres. Necesitas salir de eso. Puedes tener esperanza hoy y puedes transmitirla a un mundo que está en tinieblas. Jesús ha resucitado. Jesús vive en ti y te dice hoy, la paz sea contigo.
La paz sea contigo. No vivas como si Jesús está en la tumba. Él está cerca de ti y Él te dice hoy, mi paz sea contigo. Quiero orar, amigo, por ti, por tu situación. Tal vez te has visto envuelto en temor, en dudas, en soledad. Pero Jesús quiere que sepas que Él está vivo y que está allí diciéndote, mi paz sea contigo, la paz sea contigo. No necesitas vivir más en temor. Jesús ha resucitado. Señor, gracias te damos en esta noche por poder transmitir tu palabra, Señor, y lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Muchos, Señor, tal vez hoy estamos viviendo situaciones, Señor, en donde los miedos, la soledad, la angustia nos hacen cerrarnos, nos hace quedarnos, Señor, a puertas cerradas, a oscuras, Señor, pensando que todo está mal, pensando que la iglesia está mal, pensando que todo a nuestro alrededor está mal. Señor, y esos temores nos paralizan, esos temores, Señor, nos hacen que saquemos el foco de nuestro llamado, que saquemos el foco de lo que usted nos llamó a hacer, Señor. Y hoy oro, Señor, por todos aquellos que hoy sufren, Señor, situaciones como estas. Situaciones, Señor, en donde sienten que tú no has respondido, Señor. Yo te pido, Señor, ahora, como el primer día de la semana, Señor, que podamos reconocer que tú vives, que tú estás vivo, que tú reinas, que tú tienes poder, Señor, para poder ayudarnos y poder cambiar nuestra vida, que podamos cambiar nuestra perspectiva de las cosas, Señor. Cuando tú apareces, todo, absolutamente todo cambia. Por eso yo te pido hoy, Señor, aparece, Señor, allí, que tu presencia se haga presente en la vida de tus hijos, aquellos que hoy, Señor, tienen dudas y que están haciendo esta oración o que con dudas están escuchando esta oración. Yo te pido, Señor, toque ahora sus corazones, que puedan sentir dentro de ellos, Señor, que tú estás allí. Que tú estás allí, Señor, sanando, que tú estás allí restaurando, que tú estás allí trayendo vida, que tú estás allí trayendo esperanza y que puedan sentir, Señor, paz, una paz que no han sentido por años, una paz que no han sentido, Señor, por mucho tiempo. Trae paz a sus corazones, trae paz a sus vidas, trae paz a su mente, porque eso es lo que tú haces. Cuando tú llegas, Señor, todo cambia. Guarde, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, y que podamos vivir, Señor, con una misión. Que podamos, Señor, vivir, Señor, bajo este llamado que tú nos has hecho, Señor, para que muchos más también puedan conocerte. Abre las puertas, Señor, abrimos las puertas, Señor, de ese lugar oscuro, para salir, Señor, a hablar y a pregonar, Señor, y poder decirle a muchos más de que tú eres la respuesta, Señor. Gracias, Señor, porque tú has resucitado y porque tu paz, Señor, hoy está con nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. No importa qué pasó, ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mis culpas se llevó, crucificado soy. Me cubres con tu gracia, Dios. Oh, me cubres, oh, me cubres
gracia, Dios. Me cubres con tu gracia, Dios. Oh, me cubres, oh, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mis culpas se llevó, justificado soy, porque su gracia una vez más, no importa qué pasó, ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mis culpas se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Qué gran servicio hemos vivido, qué hermoso es como Dios habla a nuestra vida, ¿cierto? Bendecimos y agradecemos a Gabriel por haberse dejado guiar por nuestro Dios. Ahora ya vamos terminando, pero recordarles que nos vemos este próximo domingo 24 en nuestras reuniones presenciales, tanto Valparaíso como Santiago, así que desde ya inscríbanse para que estemos juntos adorando al Señor, ¿cierto? Juntos haciendo iglesia. Y si tú eres nuevo, te hacemos la invitación para nuestro curso Inicia. Curso Inicia es para aprender más del Señor, para aprender de su palabra, ¿cierto? Y plantarnos en la iglesia. Esta semana comenzamos un curso Inicia con 3 chicas de Santiago, así que también estamos felices por eso. Les dejo un abracito, que tengan una bendecida semana. Recuerden que ahora viene nuestro tiempo de generosidad.